Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre un papiro perdido de la antigua civilización egipcia, quizá una de las pruebas más irrefutables sobre la presencia de extraterrestres en la antigüedad, extraterrestres que pudieron de alguna manera instruir a los antiguos maestros de Egipto para construir sus colosales construcciones. Un papiro que a día de hoy está perdido y que ha sido objeto de búsqueda por diferentes gobiernos, tanto occidentales como orientales. Es muy interesante porque este papiro, que se llama el papiro de Tuli, trae una historia detrás que es fascinante. Creo que dentro de este museo de lo más raro y lo bizarro que hay en el mundo, que es este canal, creo que esta historia tenía que estar allí. Tenemos que irnos en nuestra máquina del tiempo al año 1934, a un oscuro despacho del Museo Egipcio del Vaticano. Ahí tenemos al profesor Alberto Tuli, año 1934, muchísimos papeles en la mesa del profesor Tuli, y es un hombre que trata de hacerse con diferentes antigüedades desde hace muchos años. Resulta que un día llega a su despacho un hombre que se llama Poncio J. Teinu. Este hombre es un vendedor de artículos del antiguo Egipto que tiene relación con el Vaticano y con otros gobiernos, sobre todo el gobierno inglés. Es un hombre que tiene una larga relación comercial con ellos y que, le trae algo bastante interesante. Es un papiro perdido de la dinastía de Tutmosis III. Y Alberto Tuli se queda mirándolo y evidentemente el Vaticano lo compra. El Vaticano siempre está muy interesado en conseguir todo tipo de conocimiento y de saber antiguo y de hecho se conoce que hay más de 20 kilómetros en galerías en el Vaticano lleno de objetos que sin ninguna duda podrían ser protagonistas de muchos programas como este. Este hombre, Alberto Tuli, llama al doctor Etienne Drioton, que es egiptólogo del Museo del Cairo, y le dice, vamos a intentar traducirlo del hierático al jeroglífico y a ver si podemos saber qué es lo que dice este misterioso papiro que me ha traído el señor Poncio J. Teinu. Y entonces, Etienne Drioton es un auténtico experto en la decodificación de los jeroglíficos y entonces lo traduce. Y ahí se queda la traducción perdida durante muchos años, hasta que en 1953 el papiro de Tuli es encontrado por un investigador, un egiptólogo y un noble italiano llamado Príncipe Boris de Rachbitz, que el hombre afirmó encontrar este papiro entre los papeles de Alberto Tuli. Y se quedó fascinado, porque la traducción que encontró, porque realmente aquel papiro estaba muy deteriorado y lo que sí que pudo encontrar fue la traducción que se había hecho, ¿no? Y entonces fue fascinante, se dio cuenta de que efectivamente estaba bien datado en el reinado de Tutmosis III, es decir, entre el año 1480 y el año 1425 a.C. Alberto Tuli dejó aquella traducción, y la traducción era fascinante, pero claro, Rachbitz siempre quiso conseguir el original, y esto es algo que ha quedado como gran misterio porque ni Tuli ni el hermano de Tuli, en su muerte le dejó todos los papeles que tenía en su despacho, ni los descendientes del hermano de Tuli saben a día de hoy el paradero de aquel misterioso papiro. La transcripción es fascinante y empieza así. Estamos en el año 1953 y Rachbitz hace la siguiente traducción. En el año 22, tercer mes del invierno, sexta hora del día, entre los escribas de la Casa de la Vida se encontró un círculo de fuego que venía del cielo. No tenía cabeza. El ancho de su boca tenía un olor repugnante. Su cuerpo era de un rod de largo, esto es alrededor de unos 46 metros de largo, y un rod de altura, por tanto 46 por 46 metros. Decía, no tenía voz, sus corazones se confundieron. Podemos imaginarnos los corazones de todos los habitantes del Egipto de Tutmosis III. Decía, sus corazones se confundieron, entonces ellos se echaron sobre sus vientres, fueron donde el rey para reportar. Su majestad ordenó
examinó, meditó sobre todo lo que pasó. Meditó lo que estaba escrito en los rollos de papiro de la Casa de la Vida. Ahora, después de algunos días, estas cosas eran más numerosas que nunca. Resplandecían en el cielo más que el sol en los límites de los 4 pilares del cielo. La posición de los círculos de fuego era poderosa. La armada del rey se quedó mirándolos y su majestad estaba en el medio del todo. Fue después de la cena, inmediatamente después. Ellos, los círculos del fuego, se elevaron hacia el sur. Pescados y aves cayeron del cielo. Fue una maravilla nunca ocurrida desde la creación de esta tierra. Causó que su majestad trajera incienso para pacificar el hogar. Lo que pasó en el libro de la Casa de la Vida será recordado por la eternidad. Bueno, esta es la traducción que se hizo. Es cierto que el papiro tenía bastantes partes prácticamente ilegibles, es decir, es una traducción parcial. Y bueno, pues esto es lo que pudo saberse de la copia que se hizo de aquellos jeroglíficos originales. Aquello quedó prácticamente en stand-by hasta que en el año 1968 el gobierno de los Estados Unidos, que estaba realizando un estudio exhaustivo de todo el fenómeno OVNI a través de un hombre que se llama Edward Condon, un director de un comité del gobierno norteamericano para el estudio de los ovnis, pues se interesó por este papiro de Tule y de hecho intentó verificar la existencia del manuscrito original con el Vaticano. El Vaticano en todo momento pues le puso en contacto a una persona que se llama Walter Rambert. Por ese entonces Walter Rambert era adjunto científico de la embajada norteamericana en Roma. Y este hombre, bueno, pues siguió el rastro, siguió lo que había pasado con la herencia de Alberto Tule y nadie descubrió dónde estaba aquel misterioso papiro. Pero sin ninguna duda, los oficiales del Vaticano se referían al papiro como si fuera un objeto real, es decir, no se estaba hablando de una habladuría. Estamos hablando de que los mejores egiptólogos del momento y el hombre encargado de estudiar el fenómeno OVNI en los Estados Unidos en la Guerra Fría estaban dando por válido que aquel papiro era totalmente real. Pero claro, al no tener el original, pocos egiptólogos del mundo se atreven a estudiar el tema pues solamente por lo que viene siendo una traducción o una transcripción de 1953. Evidentemente, no podemos observar, no podemos hacer la prueba de carbono 14, no podemos observar químicamente cómo es la tinta, solamente podemos observar algunos detalles del tipo de escritura, ¿no? Y por eso está datado en el reinado de Tutmosis III, ¿no? Pero hete aquí que en el año 2000, un reconocido investigador del fenómeno OVNI llamado Cedric Leonard encontró una rara copia de la versión jeroglífica del papiro de Tule en la biblioteca de Roma. Bueno, no era original, no era el original, era una copia más, ¿no? Pero lo cierto es que traía más nivel de detalle. Y entonces Cedric Leonard, pues se trató de hacer una traducción con los mejores egiptólogos que pudo encontrar en aquel momento en el año 2000. Y se dio cuenta de que la traducción de círculos de fuego no era exacta. Habría una mejor traducción por discos ardientes. El signo, que se había traducido como círculos de fuego, realmente era el vocablo para isla, según Butch, 1966, según el mejor experto en decodificación de jeroglíficos egipcios del mundo. Es decir, el nombre era Isla Voladora. Algo muy curioso porque estaríamos hablando de una estructura sólida que estuviese volando. Y además el texto parecía indicar un disco sólido, ¿no? En lugar de un simple círculo sin nada en el centro, ¿no? Bueno, está claro que el señor Cedric Leonard quiso hacer una traducción quizá acorde a sus conocimientos ufológicos, pero lo cierto es que el nivel de detalle de su traducción era mucho mejor. Vamos a leerlo. Dijo: en el año 22, tercer mes de invierno, sexta hora del día, entre los escribas de la Casa de la Vida se encontró que un extraño disco ardiente venía del cielo. No tenía cabeza. El ancho de su boca emitía un olor repugnante. Su cuerpo era de un rod de largo, alrededor de 46 metros, y un rod de ancho. No tenía voz. Vino hacia la casa de su majestad. Sus corazones se confundieron con esto, y ellos se echaron sobre sus vientres. Ellos fueron donde el rey para reportarlo. Su majestad ordenó que
se localizaran los manuscritos de la Casa de la Vida para que fueran consultados. Su Majestad meditó sobre todos los acontecimientos que estaban ocurriendo. Los discos empezaron a elevarse. Después de algunos días, los discos se volvieron más numerosos que nunca en el cielo. Brillaban en el cielo más que el sol y se extendieron a los límites de los 4 pilares del cielo. El ejército del rey los observó, con su majestad en el frente. Fue luego de la cena que los discos ascendieron aún más en el cielo hacia el sur. Pescados y una variedad de aves cayeron desde el cielo. Su majestad pidió que se trajera incienso para aclamar el corazón de Amón-Ra, el dios de las 2 tierras, y se ordenó que el evento fuera registrado por su majestad en los anales de la Casa de la Vida para ser recordado por siempre. Es una traducción mucho mejor la que tenemos de Cedric, y bueno, pues evidentemente tenemos que hacer ciertas valoraciones, ¿no? Los egipcios, como muchas otras civilizaciones del pasado, eran expertos observadores del cielo, igual que los mayas. Podemos decir que en relación a la astronomía, esta gente conocía perfectamente toda la posición de las estrellas y había pasado por un periodo de adoración de todo lo que era la cosmogonía. Había pasado por un periodo en el cual ellos entendían la cosmogonía como acciones o advertencias de los dioses, y luego, ya para el año 1500 a.C., esta gente, este pueblo egipcio, ya conocía todo lo que había que saber sobre el cielo y se limitaban directamente a estudiar el movimiento de los astros con el objetivo de tener y acumular el máximo conocimiento posible, lejos de antiguas religiones y de alguna manera lejos de otros significados que no fuera la pura ciencia. Para el año 1500, por tanto, los egipcios ya habían avanzado sus conocimientos astronómicos considerablemente para eliminar cualquier tipo de, bueno, pues de sesión divina o cualquier tipo de señal que pudiésemos entender que fuesen señales de dioses, ¿no? Evidentemente este pueblo conocía lo que eran los meteoritos y las estrellas fugaces, es decir, no estaban confundiendo aquellos discos ardientes con estrellas fugaces. Era de alguna manera algo que no habían visto nunca. Esto es lo que yo puedo entender tras haber estudiado muchos comentarios de egiptólogos sobre este papiro de Tuli. Fuera lo que fuera aquello, estos egipcios de la dinastía de Tutmosis III no lo habían visto nunca. Además, las descripciones son increíbles, ¿no? Brilla como el sol, brillaban en el cielo más que el sol. Se mueven en grupos, es decir, los discos se volvieron más numerosos que nunca en el cielo. Luego, por otra parte, tenemos el detalle de, bueno, del olor, ¿no? Ese olor repugnante que también aparece como el olor del azufre en avistamientos del demonio antiguo y también en avistamientos de encuentros del tercer tipo o del segundo tipo en la ufología contemporánea. Por otra parte, no hacen ruido, es decir, no tienen voz, ¿no? Tienen forma circular, ¿no? Extraño disco ardiente que viene del cielo. No tienen protuberancias evidentes, es decir, no tiene cabeza y, bueno, es algo extremadamente raro, ¿no? Entonces, ¿por qué Egipto? Tenemos que hablar de esto. ¿Por qué se registraría en el año 1500 a.C. algo así? Bueno, tenemos que irnos hacia algún evento que pudiese quedar registrado en la geología y en la atmósfera, bueno, que se hubiese quedado impregnado en las rocas que podemos tener datadas del año 1500 a.C. Y lo interesantísimo del tema es que hay una erupción muy famosa del volcán Strongil en la isla griega de Santorini. Aquella erupción tuvo lugar en 2 etapas y la primera etapa, bueno, pues coincide exactamente con la época de Tutmosis III. Aquella erupción volcánica llegó a eliminar por completo toda la fabulosa civilización minoica que había sido pues muy pudiente en el Mediterráneo siglos atrás, ¿no? Y también es interesante saber que todo lo que fueron las cenizas volcánicas se desplazaron directamente hacia el Nilo, es decir, directamente hacia la zona de Egipto. Entonces, claro, podemos pensar y hacer una hipótesis sobre si sería posible que un evento geológico tan importante como aquella erupción pudiese ser vista desde el espacio. Y si fuera así, podemos también seguir hilando la hipótesis de que quizá un pueblo que pudiese estar observando
a la civilización humana en su desarrollo, podría haber querido bajar y contemplar todo lo que estaba ocurriendo con aquel volcán. De hecho, en base a las numerosísimas investigaciones y avistamientos que ha habido a lo largo de la historia cerca de volcanes con respecto al fenómeno ovni, pues tendríamos una relación posible en la antigüedad, en el antiguo Egipto. Bueno, es interesante porque como decíamos, todas las cenizas se desplazaron hacia el noroeste, justo en el trayecto en donde está el Nilo. Y bueno, pues claro, también está el tema de la lluvia de los peces y de las aves, ¿no? Bueno, es evidente que quizá un movimiento geológico como el que pueda ser una erupción volcánica también puede venir acompañado de quizá de otros fenómenos atmosféricos como pudieran ser tornados o pudiesen ser tsunamis, ¿no? Si fuesen tornados sería curioso que lloviesen aves y lloviesen pájaros, ¿no? Y de hecho esto es algo de lo que hablaré en otro videoprograma porque se han reportado en el mundo diferentes lluvias de elementos muy curiosos, como por ejemplo el año 1881 en una tormenta en Worcester, Inglaterra, que llovieron cangrejos y peces de río, ¿no? Imaginémonos que salimos a la calle en el siglo XIX en Inglaterra y empiezan a llover cangrejos, ¿no? Pues esto ha ocurrido, ¿no? Año 1896, por ejemplo, en Luisiana, en Estados Unidos, que también llovieron aves muertas. Luego, en julio de 1997, es decir, hace nada, la agencia Associated Press llegó a reportar que en el pueblo mexicano de Villa Ángelo Flores llovieron ni más ni menos que sapos, como en la película de Magnolian de Paul Thomas Anderson. Y bueno, pues esto es algo que ya ha ocurrido en la historia y que profundizaremos porque es un tema muy curioso en un próximo videoprograma, ¿no? El caso es que tenemos un pequeño puzzle y una hipótesis que pueda ser tan válida como la que pueda tener cualquier otro investigador y que yo no digo que sea la realidad y la verdad, ¿no? Pero sería fascinante el hecho de que diferentes objetos voladores no identificados estuviesen registrados en un extraño y perdido papiro del año 1500 a.C., ¿no? Y de hecho, tendríamos que ese papiro habría fascinado y habría sido tomado como auténtico por diferentes expertos. Alberto Tulli en el Vaticano. Luego, por otra parte, Rachel Weisz, un hombre noble, un hombre que ya tenía muchísimo dinero y que no parece probable que sea capaz de perpetrar algún tipo de fraude, ¿no? Un hombre respetado sin ninguna duda. Luego, por ejemplo, Etienne Drioton, que fue el que hizo la primera traducción en el año 1934, es un hombre que llegó a ser director general del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo del Cairo, es decir, un hombre respetado y sin ningún tipo de tacha en su expediente, ¿no? Considerados todos como autoridades en el tema y sin ninguna duda, valedores de la autenticidad de este papiro perdido. Por otra parte, que los norteamericanos, con la paranoia que tenían con el fenómeno ovni y la grandísima cantidad de investigaciones que hicieron al respecto, siguiesen tirando de la manta y quisieron buscar en todos los herederos de Alberto Tulli y del hermano de Alberto Tulli para intentar localizar el papiro de... bueno, pues este misteriosísimo papiro, pues hombre, expone a las claras que existe una búsqueda del original y quizá pues bueno, con la intención de hacer una nueva traducción para intentar sacar más detalles, ¿no? ¿Quién podría haber forjado un documento capaz de engañar a estos tres expertos? Y de ser real el papiro, estaríamos ante la primera muestra con estos discos ardientes del cielo de la presencia de objetos voladores no identificados en las antiguas civilizaciones egipcias. Bueno, pues ahí dejamos el enigma. Yo quería compartirlo con todos ustedes y nada, bueno, pues creo que es lo suficientemente curioso como para dedicarle unos pequeños minutos de nuestra vida. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Salud y suerte. Muchas gracias y adiós. Es un vendedor de artículos del antiguo Egipto que tiene relación con el Vaticano y con otros gobiernos, sobre todo el gobierno inglés. Es un hombre que tiene una larga relación comercial con ellos y que, bueno, pues le trae algo bastante interesante. Es un papiro perdido de la dinastía de Tutmosis III. Y bueno, pues Alberto Tulli se queda mirándolo y, bueno, evidentemente el Vaticano lo compra. El Vaticano siempre está muy interesado en conseguir
todo tipo de perdido y que ha sido pues objeto de búsqueda por diferentes gobiernos tanto occidentales como orientales. Es muy interesante porque este papiro, que se llama el papiro de Tuli, trae una historia detrás que es fascinante y bueno, pues creo que dentro de este museo de lo más raro y lo bizarro que hay en el mundo, que es este canal, pues creo que esta historia tenía que estar allí. Tenemos que irnos en nuestra máquina del tiempo al año 1934, conocimiento y de saber antiguo, y de hecho pues se conoce que hay más de 20 kilómetros en galerías en el Vaticano lleno de objetos que sin ninguna duda podrían ser protagonistas de muchos programas como este. Bueno, este hombre, Alberto Tuli, llama al doctor Etienne Drioton, que es egiptólogo del Museo del Cairo, y le dice, bueno, pues mira, vamos a intentar traducirlo del hierático al jeroglífico y a ver si podemos pues saber qué es lo que dice este misterio. A un oscuro despacho del Museo Egipcio del Vaticano. Ahí tenemos al profesor Alberto Tuli, año 1934, muchísimos papeles en la mesa del profesor Tuli, y bueno, pues es un hombre que bueno, trata de hacerse con diferentes antigüedades desde hace muchos años. Resulta que un día llega a su despacho un hombre que se llama Poncio J. Teinu. Este hombre es un... bueno... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre un papiro perdido de la antigua civilización egipcia, quizá una de las pruebas más irrefutables sobre la presencia de extraterrestres en la antigüedad, extraterrestres que pudieron de alguna manera instruir a los antiguos maestros de Egipto para construir sus colosales construcciones. Un papiro que a día de hoy está